estábamos viendo lo de RMI, pero en C, y ARPC. estamos justamente acabando de ver el archivo, bueno, del makefile, de la compilación del comando, ya lo estábamos compilando y vamos a ver como, bueno, los documentos que generaba del servidor y del cliente. Ah, sí. Entonces déjenme abrir el Ubuntu. CD, aquí, aplicaciones, RPC. Y déjenme abrir otra. Aplicaciones, RPC. Entonces quedamos que me generó los dos ejecutables. Ay, es que lo volví a hacer. Bueno, déjenlo, vuelvo a hacer porque en la clase de la mañana lo volví a hacer y volví a borrar todo. Y apenas quedó la plantilla y falta volverlo a hacer. Espérenme. cdtmp, cp, suma, client.c, espacio, punto, cp, suma, server, espacio, entonces, suma, server, punto c, ahí está, sí está. Ah, bueno, entonces para generar el ejecutable, acuérdense que ya nada más poníamos el make, espacio "-f", espacio makefile.suma. Eso me iba a hacer toda la compilada. Me iba a generar los dos ejecutables, que en este caso son estos dos archivos que están en verde. Este que dice suma server y este que dice suma client. Quedamos que para ejecutarlos, del lado del servidor, como se tiene que asociar a un puerto en particular, pues y algunas de las veces para poder correr el servidor les va a pedir el comando sudo para que lo hagan con privilegios de superusuario. Entonces, ponemos acá el sudo, punto diagonal, suma server, pide el password, se lo doy y se supone que ya está corriendo, ¿no? No me manda ningún mensaje, pues porque no le puse que imprimiera nada. Del lado del cliente, vamos a correr el cliente, parece no necesario que otorgarle privilegios, entonces simplemente ponemos el suma client y le tenemos que decir el host donde queremos que se haga la invocación. Y ahí está. Se ejecutó la función suma y en la salida pues me dice la suma de los parámetros que se le pasaron es y obtengo el valor de resultado y ya. ¿Me podría enseñar dónde está el servidor? Es que lo estaba haciendo y me atrasé tantito. Sí, el servidor que se modificó, aquí está, suma server punto. Sí, aquí está. Todo este código ya lo generó RPCgen. Realmente los otros lo único que tuvimos que hacer, de hecho RPCgen hasta te dice aquí, ¿no? Te pone un comentario que dice inserta tu código aquí, o sea, para que no haya pierde. De hecho, todo esto que ves aquí ya te lo generó RPCgen. Lo único que nosotros hicimos fue esto, poner la lógica de la función suma. ¿Y cuál era la lógica de la función suma? Del apuntador aquí que tienes a los argumentos, pues tomas los dos parámetros, ¿no? El sumando 1, el sumando 2, los sumas y ya. Y los asignas a la variable resultado. Y ya es lo único que hicimos del lado del servidor. Fue lo único que tuvimos que modificar. Y ahorita me paso al lado del cliente. Si se fijan, pues no tuvo gran complejidad, bueno, lo que nos pide hacer RPCgen, ¿no? Simplemente te dice, ahí está ya la plantilla, tú enfócate nada más a poner la lógica de lo que debe de hacer esa función. Si hubiéramos publicado varias funciones, pues te hubiera puesto la plantilla de varias funciones, ¿no? Y habrías tenido que rellenar la lógica de cada una de esas funciones. En este caso nada más fue una para hacer el ejemplo demostrativo y es lo que se pidió, la lógica de esa función, que simplemente es devolver la suma de los parámetros, ¿no?
¿Dudas hasta ahí? No, profesor. Y del lado del cliente, todo esto también te lo genera RPCGen, todo esto. Lo único que nosotros tuvimos que insertar fueron estas dos líneas, donde le estamos asignando el valor a los parámetros de entrada antes de que se haga la invocación de la función. Aquí está la invocación de la función. Entonces, si se fijan, el código que nos generó RPCGen, nada más que no sé por qué está medio lenta mi máquina, yo creo que ya tengo abiertas muchas aplicaciones. Lo que hace por default y me genera RPCGen es, me incluye la biblioteca que también generó RPCGen, que es esta de suma.h, me crea la, la función de suma program y se tiene que especificar el host en el que se va a hacer la invocación. De ahí crea un apuntador de tipo cliente, es un cliente de RPC. También declara un apuntador que va a obtener el valor de retorno del llamado a la función y le va a llamar result. Y le pone result 1 porque la función suma pues, es la función 1, ¿no? Entonces, y también ya me crea el valor del parámetro que recibe la función invocada, que en este caso el parámetro pues, es la estructura sumandos. Entonces ya crea una variable de acuerdo al parámetro que recibe la función suma. Luego dice, en estas instrucciones de preprocesamiento, dice que si no está definido el debug, pues aquí te va diciendo qué es lo que va a hacer, ¿no? Va a crear el cliente, aquí con la llamada a la función client create, va a crear la llamada de invocación, precisamente mediante RPC a la función remota. Entonces, en esta función remota, lo que le está pasando como parámetros es la dirección IP, donde va a intentar contactar al port mapper para buscar un programa por su número de programa y su número de versión. Aquí está el número de programa, aquí está el número de versión, y aquí está especificando qué protocolo de transporte va a ocupar, porque acuérdense que les dije que RPC ocupa los dos, puede ocupar TCP o puede ocupar UDP, por default usa UDP, pero si ustedes quisieran, podrían decirle aquí que ocupe TCP. Entonces valida si no se pudo crear el cliente, pues manda un mensaje de error y termina la aplicación. Si sí se pudo crear el cliente, pues ya está establecida la referencia al, al servidor. Entonces lo único que haces es hacer la invocación de la función. En este caso la función pues, se llama suma. Le estás pasando los argumentos aquí, los argumentos para la invocación de la función suma desde tu cliente de RPC. Y validas que si hayas obtenido un resultado de regreso, ¿no? Si no obtuviste un resultado de regreso, pues mandas a imprimir el error. Si sí obtuviste un resultado de regreso, pues ya es lo que estoy imprimiendo aquí, la suma del primer parámetro más el segundo parámetro igual al resultado. Es lo que estoy imprimiendo justo aquí. Y ya después que ya no hay nada más que hacer, pues finalizas el cliente de RPC, ¿no? Y verás la memoria asociada. Y ya. Pero insisto, todo ese código te lo está creando RPCgen. Aquí ya nada más en el main te está validando que especifiques la dirección IP de la máquina en la que se va a hacer la invocación a través del port mapper. Entonces valida que le estés pasando un parámetro. ¿Qué parámetro? Pues la dirección IP. Si no le pasaste la dirección IP, te pone la sintaxis y termina el programa. Si sí te lo pone, pues guarda esa dirección IP en la variable host y hace la invocación. Y ya. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? O sea, yo insisto, este es el código que ya te generó RPCG, donde se hace la creación del cliente. Y para hacer la creación del cliente, insisto, lo único que hizo fue esto y esto. Y ya que te devolvió la referencia, pues haces la invocación, ¿no?
Desde ese cliente haces la invocación a la función. Y ya. ¿Dudas? No, profe. ¿No? Bien, entonces. Pues eso sería RPC. Entonces les digo que son tanto RMI como RPC, es utilizar APIs, interfaces de programación de aplicaciones, que nos van a hacer mucho más fácil el desarrollo de aplicaciones en red, porque ya no nos tenemos que tardar conectándonos o mandando datagramas. Simplemente se hace la invocación del método de la función, en este caso, bueno, del programa, y toda la parte de abajo, que es el socket, pues ya lo hace por nosotros la máquina, ¿no? Insisto, vas a desarrollar rápido, solo que pierdes tener el control total sobre lo que está pasando ahí, ¿no? En el caso de RMI, pues nada más te dan la referencia, pero no sabes qué hay abajo, lo ves como una caja negra. Entonces no puedes ni configurar el socket a tus necesidades, ¿no? Decirle lo quiero bloqueante, lo quiero no bloqueante, quiero modificar estos temporizadores, quiero modificar estos tamaños de buffer. No lo puedes hacer. Ya usas lo que ya trae predefinido. Entonces vas perdiendo esa flexibilidad, pero ganas tiempo de desarrollo, porque lo reduces. Es lo mismo que cuando están trabajando con sus web services, ¿no? Cuando trabajas con un web service, pues igual lo ves como una caja negra. Simplemente lo invocas mediante los métodos. Bueno, si es un servicio REST o RESTful, pues lo invocas mediante algún método de HTTP, depende de lo que quieras hacer, pero igual lo ves como una caja negra. Y más aún, ¿no? Te limitas a nada más estar mandando y recibiendo texto o cosas en formato de texto, porque por eso usas el JSON, ¿no? Entonces, ganas en tiempo de desarrollo, ganas en interoperabilidad, pero vas perdiendo flexibilidad. Y vas perdiendo el control, porque todo lo empiezas a ver como cajas negras. ¿Dudas hasta aquí? Profe, hay una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre REST y RESTful? Pues hasta donde yo he visto, el microservicio trae una lógica todavía más detallada que el web service normal. En el RESTful tú nada más le dices, te vas a encargar nada más de esto y de esto. Es como una lógica. Haz de cuenta que el servicio REST es un poco más generalizado, y el servicio RESTful, vas a encargar de toda la lógica, nada más te vas a encargar de esto y de esto. Es como más detallado. Es un poquitito más detallado. Aunque muchas veces los utilicen como sinónimo a nivel estructural, es un poquitito más detallado más acotado, más bien dicho, el RESTful. Bueno, es lo que yo he visto de lo que he leído, ¿no? Que lo puedes así como que acotar un poquito más a cosas en particular. A ver si les consigo un artículo precisamente que habla de eso. Lo voy a buscar donde lo dejé y se los pongo ahí en el WhatsApp. Vale, gracias, profe. Ajá. Bueno, entonces hasta aquí llegaría la parte de RPC, y entonces ya nada más vamos a ver un poquito de P2P, también para que se lleven algo de eso. Ya para acabar con esto. Y bueno, déjenme cerrar esto porque les digo que anda medio lenta mi máquina. Ya la tengo que reiniciar. Aquí está. Entonces vamos a empezar con las aplicaciones P2P. Y más que aplicaciones P2P, es la lógica de utilizar una arquitectura de comunicación P2P, ¿no? Hasta ahorita, ¿ustedes han utilizado alguna aplicación P2P al día de hoy? Conscientemente no, profesor. ¿No? Bueno, las aplicaciones P2P no nada más recaen en compartir archivos.
O sea, sí se han usado mucho en el pasado para compartir archivos, para compartir películas, para compartir canciones, cosas así, ¿no? Pero no nada más sirven para eso. Realmente el P2P es una arquitectura, tal como dice ahí la diapositiva, que nos va a permitir ya no solo tener centralizada la información en un servidor, sino que es una arquitectura escalable, muy escalable y más para lo que se necesita ahora, en donde tanto la lógica como la parte del almacenamiento, la parte de la seguridad y demás, va a estar distribuido no nada más en un servidor, sino en cada máquina que forme parte de esa aplicación. Ajá. Entonces, eso tiene una gran ventaja porque el poder de procesamiento ya no solo va a recaer en los recursos de hardware del servidor, sino que ya va a estar distribuido entre todas las máquinas que formen parte de esa aplicación. Entonces, en lugar de tener un solo procesador, pues ya tienes N procesadores, ¿no? Dependiendo de cuántas máquinas en ese momento formen parte de la aplicación. El almacenamiento, ya no solo cuentas con el almacenamiento del servidor, sino ya tienes almacenamiento en cada nodo. Con la parte de la memoria, lo mismo. Con la parte en general, la parte de los recursos ya están distribuidos. Entonces eso te va a dar y una robustez tremenda, ¿no? Si se llega a caer una de las máquinas, pues no importa porque están las demás. Si se llega a comprometer la seguridad de una máquina, pues sí importa, pero realmente tú vas a garantizar que esa información no esté la totalidad de la información en una sola máquina, porque ahí sí habría problema, ¿no? Entonces tú repartes la totalidad de la información entre la totalidad de máquinas que hay, y así, aunque se comprometa la seguridad de una máquina, no se roban toda la información, solo se robaron una pequeña parte de toda la información. ¿Hasta ahí sí queda claro? Profesor, Sí. Bueno, entonces, los principales usos que tiene esa arquitectura P2P o peer-to-peer o igual a igual o como le quieran llamar, ahorita en el presente, pues se están utilizando para diferentes cosas. Se están utilizando para mensajería instantánea. Muchas de las aplicaciones que se utilizan de mensajería instantánea, pues ya están basadas en una arquitectura distribuida, dada la cantidad de usuarios que las usan. Se utilizan también para transferencia de archivos, que fue su primer uso que se les dio. Se utilizan para videoconferencia, se utilizan para trabajo colaborativo, etcétera, ¿no? ¿Por qué? Porque son escalables y ahorita ya todo trata de estar conectado a la red, entonces son miles de millones de usuarios conectados a la vez. ¿Y qué requieres? Pues escalabilidad. Ujú. ¿Por qué? Porque ya vimos que ahorita ya no podemos tener todo centralizado porque necesitaríamos máquinas con recursos infinitos y pues eso no hay, ¿no? Ujú. Entonces ahora vamos a ver cómo están clasificadas esas aplicaciones P2P. Básicamente, déjenme cambiar aquí el cursor. Básicamente se clasifican en dos tipos de aplicaciones P2P. En los tipos puros, que son es donde no hay ningún tipo de centralización, no hay servidores fijos. Es el equivalente aquí les dejé la aplicación P2P para buscar archivos. profesor, Con RMI, ¿sí se las dejé? Sí, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Entonces, la aplicación que ustedes van a hacer va a ser el equivalente de un sistema P2P puro. ¿Por qué? Porque no tiene ningún tipo de centralización. Ustedes simplemente, en el momento en el que alguien decide correr la aplicación, en ese momento buscas qué servidores están en línea y de los servidores que están en línea en ese momento, pues es en los que te vas a basar para hacer la búsqueda, ¿no? Pero no es que no tienes de entrada ya predefinidos algún servidor en particular. En ese momento te das cuenta que existen y en ese momento los consultas. O sea, no hay estructuras ya predefinidas. ¿Sí se entiende eso? profesor, Sí. Entonces, como dice aquí, ¿no? No existen servidores centrales, no hay roles especializados, cada nodo puede trabajar como cliente y como servidor, entonces todos son iguales. Entonces la comunicación es igual a igual, ¿no? O peer-to-peer. Entonces, dentro de los sistemas descentralizados, o sea, los P2P puros, existen igual dos clasificaciones, los no estructurados y los estructurados. Los no estructurados, insisto, son el equivalente a lo que ustedes están haciendo en esa práctica, donde todos son iguales, agarras lo que hay en el momento y con eso buscas,
tus búsquedas no tienen ningún tipo de estructura, simplemente estás buscando a todos los que encontraste que hay, a todas las preguntas, ¿no? Es como hacer unas búsquedas basadas en inundación. ¿Por qué? Porque le estás preguntando a todos los que ves que están, a todos les preguntas, ¿no? No es una búsqueda inteligente, es como por fuerza bruta. ¿Sí se entiende eso? Profesor, ¿Sí? Entonces esos serían los no estructurados. Y en los estructurados, a pesar de que siguen siendo descentralizados, pues sí se tiene un registro de qué archivos existen y dónde están. Ese registro se lleva o se guarda a partir de una tabla hash. ¿Sí conocen las tablas hash? Estructuras de datos. Sí, profe. Sí, ¿Sí? sí. Bueno, ahora, ¿qué tiene de particular esta tabla hash? Que es una tabla hash distribuida. ¿Qué significa que es una tabla hash distribuida? Déjenme hacer un dibujito. Imagínense, imagínense que esto, con mucha imaginación, fuera parte de su tabla hash, ¿no? Ahí, ahí, ahí. Y cada una de estas vemos que no se prestan mucho las herramientas de aquí para poner el tamaño de las flechitas. Bueno, esto sería más como una lista ligada, ¿no? Esto que estoy dibujando ahorita aquí en la derecha, pero ya no tengo espacio para estar poniendo una lista ligada. Entonces acuérdense que es como si fuera una especie de lista o un arreglo. Déjenme poner aquí la flecha. Donde cada uno de estos cuadritos que tengo aquí es un índice. Y ese índice va a estar apuntando a una especie de lista. Ajá. Eso es una tabla hash. Entonces, imagínense que por cada cuadrito que tenemos aquí es el identificador de una máquina. Y cada una de estas cosas de acá es una lista de archivos que están contenidos en esa máquina. Ajá. ¿Sí se entiende? sí, profesor. ¿Sí? Entonces, imagínense que tengo una cantidad aquí de cuadritos que son identificadores de máquinas que es finito. Imagínate que tuvieras identificadores de 3 bits. Con identificadores de 3 bits, ¿cuántas combinaciones diferentes puedes tener? Pues 2 a la 3. 8 combinaciones, ¿no? Entonces imagínate que esta fuera el identificador 0, el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7 y el 8. Entonces imagínate que tienes una tabla hash de 8 entradas. Cada una de estas entradas es un identificador de una máquina. Y en esa máquina pues hay una serie de archivos compartidos, ¿no? Que son cada uno de estos. Entonces tú puedes decir del índice tal al índice tal de la tabla hash, por ejemplo, para de aquí a acá, de la tabla hash, es más, déjenme pongo ay, aquí no tengo llaves. Ven, lo dibujo con esto. Vamos a suponer que decimos de aquí a acá, es la información de quién regula los índices de esta tabla, los primeros 3 índices de la tabla, los va a tener la máquina 141.2.3.4. Del índice tal a tal, acá, van a estar en la 200.1.2.3. Y de acá para acá van a estar en otra máquina. Entonces, por eso se dice que la tabla hash es distribuida, porque está repartida la tabla completa. Quien organiza o quien lleva el control de esos índices está repartido entre la cantidad de máquinas que forman parte de esa aplicación.
¿Sí se entiende? Una máquina se encarga de guardar los índices de tal a tal, otra máquina se encarga de guardar los índices de tal a tal, otra máquina de guardar los índices de tal a tal y otra de tal a tal. Así, se la van repartiendo. Entonces, cuando tú deseas buscar un archivo, te pueden decir, pues ese archivo, su llave de ese archivo, y esa llave se calcula a través de funciones hash, está en el índice tal. Entonces, como está en el índice tal, pregúntale a esa máquina porque esa es la que se encarga de llevar el registro de esos índices. ¿Sí se entiende? Ahorita lo vamos a ver con un poquito más de detalle. Nada más déjenme que avancen las diapositivas. Pero básicamente esa es la idea de las aplicaciones P2P puras, estructuradas. Del total de máquinas que hay en la red, en ese total de máquinas se reparte el tamaño de la tabla hash. Y cada máquina se encarga de guardar o llevar la gestión de esos índices de la tabla hash. Y así todas las máquinas, pues en teoría tienen la misma carga. Se está repartiendo la carga de trabajo. Bueno, ahí ya dependería de que a lo mejor hay unos archivos que buscan más que otros, ¿no? Y entonces esa máquina recibe más carga, porque recibe más consultas. Pero en general así. ¿Aquí tienen dudas? No, perfecto. ¿No? Y por último están las aplicaciones P2P híbridas, donde aquí pues sí hay centralización, sí hay servidores fijos que todo el tiempo tienen que estar sirviendo a peticiones de búsqueda, ¿no? Entonces, aquí vienen unos ejemplos de aplicaciones que sí contaban con servidores fijos. Entonces, cualquier aplicación que tú corrieras, ya sabía con quién se tenía que comunicar, porque eran direcciones de servidores que siempre iban a estar ahí, mientras que en los puros no. En los puros es como lo que ustedes están implementando. Tú no sabes quién está en la aplicación hasta que no se empiezan a anunciar, mientras no hay nadie fijo, ¿no? ¿Sí se entiende la diferencia? Profesor. Bueno, entonces, entonces vamos a empezar a ver los primeros, que son los sistemas puros no estructurados, como lo que ustedes están haciendo, ¿no? Entonces quedamos que, por un lado, no existen servidores centrales, no hay roles especializados, todos hacen de todo, todos son clientes y servidor al mismo tiempo, todos pueden hacer consultas y recibir consultas de otras máquinas al mismo tiempo. Entonces, no hay jerarquías, ¿no? Eso te va a permitir, como dice aquí, crear entornos dinámicos donde todo el tiempo se pueden estar agregando nuevos nodos a la aplicación, no pueden estarse desconectando algunos que ya estaban ahí. A lo mejor ya llevaba días ahí y de repente el usuario decidió cerrar la aplicación, pues ya desaparecen, ya no puedes contar con él. Entonces, ese tipo de sistemas son muy, muy dinámicos. Todo el tiempo está cambiando la cantidad y las máquinas que forman parte de esas aplicaciones. Aquí viene un ejemplo nada más histórico, donde dicen que la primera red P2P pura se llamó Nutella y era una red que precisamente era tan descentralizada que era prácticamente imposible de desactivar, ¿no? Bueno, para los que querían que no estuviera funcionando por cuestiones de derechos de autor, porque se compartían archivos con copyright, pues era difícil de tirar, porque como era completamente descentralizada, pues tú no, si tú sabes qué servidores son los que funcionan para esa aplicación, pues los tiras y ya se acabó la aplicación. Pero si es una aplicación que no requiere de servidores fijos, pues cuando la tiras, cualquier nodo que tú tires, pues están los demás, ¿no? Y por cada usuario que corra la aplicación, pues es un nuevo servidor que está ahí disponible para usar. Entonces, he ahí la flexibilidad y la robustez que tienen ese tipo de aplicaciones, ¿no? Son casi imposibles de tirar, porque cada máquina que forme parte de la aplicación, pues es un servidor que está a tu disposición. Ajá. ¿Sí se entiende eso? Profesor. Sí. Bueno, entonces, una de las características que tienen esas aplicaciones de las redes que son puras y que no están totalmente descentralizadas,
es que pues todos se desconocen, ¿no? Que es una de las cosas importantes aquí. Y es algo de lo que precisamente ustedes están haciendo ahorita en su práctica. Todos se desconocen, nadie sabe quién es quién. ¿Por qué? Porque no hay servidores fijos. Todos los que llegan, pues de manera espontánea corren la aplicación y ya están ahí en la red. Y luego de manera espontánea pues, cierran la aplicación y ya no están. Entonces todo es muy volátil. Entonces, como todo es muy volátil, pues es difícil conocer direcciones fijas a las que siempre les puedas estar preguntando. Entonces, por lo general, las búsquedas en ese tipo de aplicaciones siempre se van a realizar mediante difusión de mensajes o broadcast. Entonces, ¿qué haces? Pues como les dije hace rato, le preguntas a todos los servidores que detectaste que en ese momento estaban en línea. Ese es un mensaje de difusión porque le estás preguntando a todos. ¿Sí se entiende? Profesor, Entonces, algoritmos de búsqueda para este tipo de aplicaciones que ya no sean nada más por broadcast, que sean un poquito más inteligentes. Por ejemplo, está este que se llama búsqueda primero en profundidad. En este algoritmo de búsqueda primero en profundidad, vamos a ir buscando así como que por capas, ¿no? Primero le vas a preguntar a todos tus vecinos, a tus vecinos cercanos que tengas a un salto de distancia. ¿Cómo puedes hacer eso? Pues mandas un broadcast, ¿no? Al fin que el broadcast es limitado, ¿no? Y eso le va a llegar a todas las máquinas que estén en el mismo segmento de red que tú. O sea un salto de distancia. Y con eso garantizas que ese broadcast solamente va a llegar al primer salto. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Y luego puedes implementar en la lógica de tu aplicación que tus vecinos, cada uno de tus vecinos que están a un salto de distancia tuyo, pues hagan lo mismo, ¿no? Para propagar tu búsqueda. Entonces tú le preguntas a todos tus vecinos que estén en un radio de un salto y ellos hacen lo mismo. Entonces la búsqueda ya se propagó a 2 saltos. Y luego ellos hacen lo mismo. ¿Cuál es el problema que ven ahí? Pues que la cantidad de mensajes que se mandan están creciendo exponencialmente, ¿no? Porque tú estás mandando un broadcast y cada uno de ellos también. Ajá. El implementar ese tipo de lógica, dice aquí que tiene ventajas, pues la robustez, pues sí, aunque se pierdan mensajes, como todos están mandando broadcast, pues aunque se pierda uno de una de las máquinas, de uno de tus vecinos, pues el otro también mandó broadcast, y si el otro vecino está en el mismo salto, pues aunque se pierda un mensaje, llega el del otro, ¿no? El del vecino. Y y por eso es robusto, es tolerante a fallos y demás. Pero tiene la desventaja, pues, de que por un lado pues, estás inundando de paquetes la red. A lo mejor dices, yo para no inundar de paquetes la red, establezco un límite de profundidad, ¿no? A lo mejor yo voy a hacer la búsqueda a lo más a 3 niveles de profundidad. Entonces yo pregunto por un archivo a mis vecinos que están a un salto mío, y ahí ya sería un salto de profundidad. Después hago que ellos propaguen mi búsqueda a sus vecinos que estén a un salto de distancia de ellos, ya sería el segundo salto, y luego hago que esos vecinos a su vez propaguen la búsqueda a sus vecinos que están a un salto de distancia, y ya serían los 3 saltos. Y ahí ya detendría las búsquedas, bueno, la propagación de mensajes. ¿Sí se entiende eso? sí, profesor. ¿Sí? Eso sería eficiente para evitar que se esté propagando tantos mensajes, pero sería deficiente en el sentido de que puede ser que el archivo que yo estoy buscando esté a más de 3 saltos de distancia. A lo mejor está en el cuarto salto de distancia y una máquina que contiene el archivo que yo quiero y nunca lo voy a ver porque mis búsquedas solo se propagaron 3 niveles de profundidad. ¿Sí se entiende? Profesor, Entonces, ese es uno de los problemas que puede implicar el utilizar el algoritmo de búsqueda primero en profundidad, que si tú estableces ese límite, pues puede ser que haya muchos casos en donde te diga la aplicación que no existe el archivo y a lo mejor sí está, pero está más lejos. Ahorita lo vamos a ver más a detalle ese algoritmo de búsqueda primero en profundidad. Ahorita es nada más un primer esbozo. Luego tenemos los sistemas puros estructurados, donde ya se tiene
se tiene pues un poquito de información referente a los recursos. Ya no estás buscando a ciegas mandando broadcast a todos, sino que tú ya tienes una pequeña idea dónde puede estar un recurso. ¿Cómo? A través de una tabla hash distribuida, que era lo que mencionábamos hace rato. Entonces, para generar esa tabla hash distribuida, lo que tú necesitas es, primero que nada, fijar el tamaño de la tabla. Y para fijar el tamaño de la tabla, pues te fijas el tamaño de salida de la función hash. Entonces, si la función hash te da, por ejemplo, aquí te están poniendo de ejemplo una llave de 64 bits, pues entonces el rango de esa tabla hash va a ser de 0 a 2 a la 64 menos 1, que sería la cantidad de hash diferentes que podría generar tu función hash. Y ese sería el tamaño de tu tabla, y ahora ese tamaño de la tabla lo divides entre la cantidad de máquinas que haya conectadas a la aplicación en ese momento. Y ya tendrías el tamaño o la cantidad de llaves que se encargaría de administrar cada máquina. De hecho, por aquí viene otro ejemplo, miren. Aquí dice, suponiendo que K o el tamaño del hash fuera de 7 bits, entonces los índices de la tabla irían desde 0 hasta 2 a la 7 menos 1, que es lo mismo que les dije en la diapositiva anterior, nada más que era con 64 bits, ¿no? Aquí es con 7 bits. Entonces, insisto, si tu hash que utilizaras para los nombres de los archivos, porque además de todo, ¿no? Para que no haya falla en tu tabla hash, sino que les vas a dar un identificador único. ¿Y qué les puede dar un identificador único? Pues una función hash. Así mida lo que mida el nombre del archivo, así sea un nombre de una letra o un nombre de 20 letras, pues tu identificador hash va a ser del mismo tamaño. ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Sí? Entonces dice, suponiendo que tu tamaño de hash o la salida que te arroja al aplicar la función hash sobre el nombre del archivo fuera de 7 bits, entonces el rango de esa función hash o el tamaño de la tabla sería de 2 a la 7 menos 1. Bueno, 2 a la 7 desde 0 hasta 2 a la 7 menos 1. En este caso 2 a la 7 es 128 menos 1, 127. Entonces cada una de estas sería una posible función hash, bueno, una posible salida de una función hash. Te podría dar el resultado 0, la función hash, o el resultado 1, o el 2, o el 3, o hasta 127. O sea, sería la cantidad de archivos que podrías almacenar ahí. Donde cada uno de estos índices es la función hash de algún archivo. ¿Sí se entiende? Sí. Y dice, y este rango simplemente lo divides entre el número de máquinas que formen precisamente esa aplicación en ese momento. Aquí viene un ejemplo. Otra vez, imagínense que estuvieran ocupando una función hash sobre los nombres de los archivos que generara salidas de 7 bits. Si genera salidas de 7 bits, pues entonces ustedes podrían tener en total 2 a la 7. ¿Dónde está? 2 a las 7 posibles llaves, donde cada llave es el resultado de la función hash sobre un nombre de archivo. ¿Sí se entiende eso? ¿Hasta aquí sí se entiende esto que puse? Eso me confundió un poco. No sé si podría Sí, repetirlo otra vez, por favor. sí. Imagínate que tienes un archivo y tu archivo se llama fotos.zip. Tú no vas a almacenar en la tabla hash esa entrada, fotos.zip. Lo que tú vas a almacenar en la entrada es la función hash de eso. Y eso te va a arrojar una salida. Ajá. Esa salida va a ser una cadena de bits. En este caso estamos asumiendo como ejemplo un hash que te arrojara salidas de 7 bits.
¿Hasta ahí queda claro? Sí, profesor. Si tú tuvieras otro archivo, por ejemplo, ¿qué archivo? Ay, no sé, ¿qué será? Pues no sé, ipn.gif. Ahí está, ¿no? Es un archivo que se llama así. Le aplicas la función hash y eso te va a arrojar otra salida, otra cadena de 7 bits, que muy probablemente va a ser diferente a la primera, a la que está arriba. ¿Sí queda claro eso? Sí, Sí. Entonces, si esa función hash que tú estás utilizando te arroja salidas, te arroja cadenas como salida, cadenas de 7 bits, pues entonces tu rango de operación es de 7 bits, 2 a las 7 posibilidades, 2 a las 7 posibles diferentes cadenas diferentes que te pueda arrojar esa función hash. ¿Sí se entiende? sí, profe. ¿Sí? Sí, Entonces imagínate que tienes esas 2 a las 7 posibilidades, que serían 128 entradas. Entonces tendrías una tabla hash de 128 entradas. Ahora, suponiendo que en esa tabla hash que se está utilizando en esa aplicación, en algún momento dado en esa aplicación se conectaran 5 máquinas, como en este momento aquí está en el dibujo, aquí está 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí, ¿Sí se entiende? En ese momento aquí hay 5 máquinas conectadas a la aplicación. Entonces hay que repartir las 128 posibles entradas de la tabla hash entre las 5 máquinas que hay ahí. ¿Sí queda claro? sí, ¿Esa profesor. repartición se hace al azar, profe, o cómo se hace? Es a lo que voy. Simplemente, por ejemplo, en este caso, ¿no? Si fueran llaves de 7 bits, bueno, llaves de 7 bits porque es lo que te da la salida de la función hash sobre el nombre del archivo, pues repartes esas 128 posibilidades entre el número de máquinas y eso te dice cuántos índices tiene que guardar cada máquina. En este caso, pues sí te dio un número exacto, ¿no? Y dices, pues cada máquina va a guardar 25 llaves. Y entonces ya creas una especie de índice o una especie de directorio en donde tú ya dices, a esta máquina le tocó guardar 25 llaves. En este caso iría de la 106 a la 0. Acuérdate que la numeración va del 0 hasta el 127. Pero a lo mejor no tiene por qué empezar a fuerzas desde cero, ¿no? A lo mejor, así como está repartido aquí en este ejemplo, aquí le tocaron 25 llaves, el 106, 107, 108, 109, 110, 11, 12, 13, bla, 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 27, el 0, y luego sigue hasta el 4. Y en total fueron 25 llaves. Luego a esta le toca la llave 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 hasta el 24. Luego a esta le toca del 25, 26, 27, 29 hasta el 40. A esta le toca del 41, 42, 42 hasta el 70. Y esta del 71 hasta el 105. Entonces, todo el rango de 128 llaves están repartidos entre la cantidad de máquinas que en ese momento forman parte de la aplicación. ¿Sí se entiende? Sí, profesor. Entonces, lo que se va a guardar en el directorio no es el nombre del archivo, es la dirección IP. Esto que dice aquí valor va a ser la dirección IP de en qué máquina está guardado ese archivo. Entonces, ¿eso qué significa? Que a pesar de que a ti por ejemplo, aquí esta máquina que dice ID igual a 105, ¿está? Le tocó guardar este índice del 71. El 71, acuérdense que es el hash, el resultado de la función hash sobre el nombre de algún archivo. Eso no quiere decir que esta máquina tenga ese archivo. Lo que significa es que esta máquina sabe quién tiene ese archivo. Entonces, cuando se haga una consulta, y se le saque, yo quiero preguntar por el archivo fotos.zip y a lo mejor a la hora de sacar la función hash de fotos.zip te da el 71 como salida, ¿no? Es la cadena que te da, 71. Y tú ya sabes que la cadena 71 está en la máquina con este ID, entonces ya sabes que le vas a preguntar a él quién tiene el archivo y en el valor viene la dirección IP de quién tiene el archivo. ¿Sí queda más o menos claro?
Sí, profesor, ya quedó un poco más claro. Bien, entonces ahora, no todas las tablas tienen por qué estar llenas, depende de cuántos archivos haya mapeados. Entonces, a lo mejor en algún determinado momento, alguno de los usuarios, ya sea el 70 o el 40 o el 24 o el 4 o el 5, a lo mejor en ese momento agregan un nuevo archivo a la aplicación, ¿no? Copiaron un archivo ahí, pues ya tiene que aparecer. Entonces, ¿qué se hace? Se le agrega una función hash al nombre del archivo. Esa función hash te va a arrojar un número. Ese número va a coincidir con alguna de las llaves. Entonces, ahora depende a quién le toca administrar ese rango de llaves. Imagínate que agregas el archivo ipn.gif, le sacas el hash y ese hash te da 4. Entonces, el 4 aparece aquí en la tabla que administra esta máquina. Entonces le tendrías que mandar el mensaje a ella para que agregue tu dirección IP aquí, en el campo valor. ¿Sí se entiende? Sí, Sí. Sí. Y así, ¿no? Imagínense que se agrega otro archivo, casa.bmp. A la hora de que le sacas la función hash, el resultado te da 42. El 42 está administrado por esta máquina de acá, que dice ID70. Entonces simplemente le mandas el mensaje avisándole que en la entrada 42 ponga tu IP. Y así cuando alguien busque el archivo casa, a la hora de sacarle el hash, le va a dar 42 y sepan quién tiene el archivo. Ujú. ¿Sí queda un poquito más claro? Pero, por ejemplo, y si entonces no puede haber dos archivos que tengan el mismo El valor. mismo hash, Ya no. apli- De hecho, esa es una regla de las funciones hash. La salida que te dan es única, con un solo bit que cambie, te va a dar un hash diferente. y al momento que llega, por ejemplo, el archivo que estaba en la máquina de ID70 a la I40, ¿ese no se agrega dentro de las claves o se descarta ya? Sí, se tendría que agregar. Ahí ya depende del algoritmo de búsqueda que consideres. Por ejemplo, en este caso, solamente se está considerando una copia del archivo. Pero ahorita más adelante vamos a ver algoritmos que consideran que cada archivo guarda más de una copia. Nada más aguántenme más diapositivas más adelante y vamos a ver cómo pasa en ese caso, ¿no? En ese caso ya se utilizan unas cosas que se llaman filtros de Bloom y consideran que hay copias dispersas a lo largo de la red. Y vas a consultar alguna de esas copias. Pero nada más dejen que lleguemos a esa parte de los filtros de Bloom y ya vemos eso. ¿Hasta aquí queda claro? Esta parte nada más de cómo se forma la tabla hash distribuida. Ese silencio me inquieta. no, sí quedó claro, profesor. ¿Sí? Vale. Entonces, seguimos, ¿no? Nada más déjenme borrar eso porque hace que me pierda. Ahí está. Entonces, aquí viene la parte que les había dicho en la diapositiva anterior, ¿no? Dice, suponiendo que se deseara guardar en la tabla el recurso R, lo que haces es calcular la función hash al nombre de ese recurso y eso te va a dar la clave de ese recurso, o sea, te va a dar su función hash. Entonces ya nada más localizas cuál es el nodo encargado de llevar la gestión de ese índice y, y a él le mandas esa entrada, ¿no? Ese par, el hash, con tu dirección IP para que la almacene. Y ahora sí, cuando alguien pregunte por ese archivo, ya sepa decir que tú eres el que lo tiene. Ujú. Y por eso dice, para la búsqueda de un recurso, el proceso es similar a este. Andas buscando un archivo, pues tomas el nombre, le aplicas la función hash, eso te devuelve un índice, buscas quién es el encargado de ese índice y él le va a decir quién tiene el archivo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Eso evita que estés mandando puro broadcast.
Ajá, ya es una búsqueda con un poquito de inteligencia, ¿no? Entonces, luego vienen acá otros servidores que ya son los P2P híbridos. Acuérdense que en los P2P híbridos ya hay un servidor o hay un tipo de descentralización con servidores a los que tú siempre vas a estar consultando. Y entonces, cada que tú inicias la aplicación o cada que deseas hacer una búsqueda por un recurso, te tienes que dirigir a esos servidores. Por eso aquí dice, todos los nodos de sistema deben reportarse con ese servidor central a la hora de ingresar a la red para informar cuáles son los recursos que tienes para que el servidor guarde esa información, porque él es el único que va a controlar ese directorio de quién tiene qué recurso dentro de la aplicación. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Y luego dice, para las búsquedas, cuando un nodo desea encontrar un recurso, se lo va a preguntar al servidor. Tú ya sabes a quién es al que le tienes que preguntar, ¿no? Tanto cuando tú tienes un archivo, le dices, este es lo que tengo, y él guarda nota de quién le dijo eso. Si vas a hacer una consulta, le tienes que preguntar a él, y él es el único que te va a poder decir dónde se encuentra ese archivo. ¿Vale? Y entonces ya puedes hacer, como dice aquí, una comunicación directa con uno o más nodos, depende cuántos tengan el archivo que preguntaste. Esos sistemas son, a pesar de que son seguros en el sentido de que pues ya sabes dónde se va a encontrar la información y es fácil de implementar porque solo le tienes que preguntar a una sola parte, que en este caso es a ese servidor centralizado, pero por un lado no es escalable, ¿no? Porque requiere que ese servidor pues tenga muchos recursos de memoria y de almacenamiento, ¿no? Para que él pueda tener toda la información de todos los nodos que formen parte de la aplicación. Y entonces eso también lo hace vulnerable a fallas, a cuestiones de seguridad, a sobrecarga de trabajo. ¿Por qué? Porque toda esa información está centralizada. Había aplicaciones como BitTorrent y como eDonkey que son ejemplos de ese tipo de redes donde hay servidores centralizados. Ajá. Pero eso no lo queremos, ¿no? Nosotros queremos algo que esté bueno, menos centralizado, ¿no? Aquí dice arquitecturas que se pueden construir a gran escala utilizando ese tipo de mecanismos y aquí ya meten llamadas a procedimiento remoto, bla, 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 bla. Eso son cosas que ya vimos, ¿no? Entonces, vámonos directo a lo bueno. Aquí, algoritmos de búsqueda en sistemas P2P. Vamos con el primero, nada más déjenme. Vámonos con el primero, que es uno que ya habíamos visto. ¿Se acuerdan que hace rato mencionamos así nada más una generalización del algoritmo de búsqueda primero en profundidad? Digo, primero en amplitud. ¿Sí se acuerdan? Sí, profe. Y dijimos que la búsqueda va a ser, tú quieres buscar un archivo, primero lo buscas localmente en tu sistema de archivos, que sería como este árbol que está aquí. Primero lo buscas tú, en ti mismo, en tu sistema de archivos, a ver si ahí encuentras el archivo. Si no está ahí, empiezas a buscar en tus vecinos que tengas a un salto de distancia, ¿no? Primero buscas en este, luego buscas en este, y en cualquier otro que tengas en ese primer nivel de profundidad. Si no se encuentran, buscas en el siguiente nivel de profundidad y así empiezas a barrer. Si no se encontrara, pues sigues más profundo y más profundo y más profundo en las hojas del árbol, ¿no? Pero vas a seguir ese orden. ¿Hasta ahí sí se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, una de las desventajas de este algoritmo, aquí dice, hasta lo puse en rojo, es que como vas a ir preguntando casi casi por broadcast, pues dice que se va a generar mucho tráfico, muchos mensajes. Muchos de esos mensajes van a ser repetidos porque imagínense, tú le preguntas tú le preguntas a todos tus vecinos a los que tengas alcance. Entre ellos pues están estos dos. También le va a preguntar a todos sus vecinos excepto a ti, pero entre esos vecinos pues también está y a ya le habías preguntado tú, ¿no? Entonces aquí ya se repitió una consulta. Luego también le va a preguntar a todos sus vecinos y entre ellos está al que tú también ya le habías preguntado. Y luego cuando pasa la consulta, bueno, cuando se propaga la búsqueda al siguiente nivel, pues lo mismo va a pasar, ¿no? Tanto ya le había preguntado a E como C también. Entonces se van a estar duplicando muchas solicitudes que a lo mejor ya se habían llevado a cabo. Entonces, existe una modificación de ese algoritmo que se llama búsqueda primero en amplitud y búsqueda inteligente,
donde dice, no le vas a preguntar a todos tus vecinos, únicamente le vas a preguntar a tus vecinos que te ofrezcan resultados de alta calidad. Entonces, ¿y en qué me voy a basar para saber que los resultados que me arroja un vecino son de alta calidad o de baja calidad? Entonces, la calidad de las respuestas que te arrojan los vecinos se va a elegir con base en el número más alto de resultados devueltos en el pasado. O sea, cuando tú haces una búsqueda de un archivo, a lo mejor vas a tener vecinos que te devuelvan más resultados que otros. Tú quieres buscar algo referente no sé, a los playoffs de la NFL que ya van a empezar, ¿no? Y entonces a lo mejor hay vecinos que tienen más información de eso y siempre te van a estar devolviendo resultados, y hay otros que no, te devuelven nulo, ¿no? Que no hay nada. Entonces vas a considerar más a los vecinos que te arrojan más resultados. ¿Sí se entiende eso? Sí, profe. También puedes considerar entre la calidad o los parámetros de calidad, pues los vecinos que tengan más cercanos, ¿no? A lo mejor yo prefiero preguntarte a los vecinos que te contestan más rápido porque están más cerca. Ese es otro parámetro de la calidad. Otro es el conteo alto de mensajes a lo largo del tiempo. Puede hacer que tengas vecinos que siempre, todo el tiempo, con cualquier búsqueda, siempre están respondiendo. Siempre. ¿Eso qué significa? Que tienen mucha información, por eso siempre están contestando algo, ¿no? Siempre tienen algo que contestar. Y puede haber vecinos que a lo mejor una de cada 5 búsquedas te las contestan. Entonces esos a lo mejor no te conviene tanto preguntarles porque es altamente probable que no tengan. Es porque tienen más información, tienen más archivos y es más probable que tengan el archivo que tú necesitas. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Y otro criterio, pues es preguntarle al vecino que tenga menos trabajo, menos carga de trabajo, ¿no? Entonces dice, el que tenga la cola de mensajes más corta, los vecinos que estén menos ocupados, es más probable que te contesten más rápido. Ajá. Entonces, considerando todo eso, tú podrías generar una especie de tablita donde podrías ir organizando, a lo mejor incluso por este número de importancia, a quienes considerar como buenos vecinos y a quienes no, para saber a quiénes consultar y a quienes no, cuando quieras hacer búsqueda de algún recurso. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, a lo mejor en un primer instante, pues, todos los vecinos van a ser igual de buenos, pero con el paso del tiempo se van a ir llenando tus estadísticas y tú vas a poder ir comparando y saber de quién puedes obtener más información, de quién no, y entonces es a los únicos que les vas a preguntar en el futuro. Bueno, entonces eso fue simplemente una mejora al algoritmo de búsqueda de índice primero en amplitud. Simplemente se hizo inteligente considerando estos criterios de búsqueda, ¿no? Para elegir a los vecinos. Luego tenemos otro algoritmo de búsqueda que se llama búsqueda basada en índices locales. El de búsqueda basada en índices locales, lo que va a hacer es que cada nodo, cada uno de las máquinas que formen parte de esa aplicación distribuida, va a tener su propio índice con el contenido de todos los nodos vecinos que pueda alcanzar hasta con K saltos de distancia. O sea, tú pones el límite de profundidad, hasta dónde quiero yo buscar o hasta dónde quiero que se propague mi búsqueda, y ese va a ser el límite K. Si yo digo que mi límite van a ser 3 saltos de profundidad, pues K igual a 3, ¿no? Entonces tú vas a mantener un índice con el contenido de todos los nodos, o sea, qué archivos tienen cada uno de mis vecinos hasta 3 saltos de distancia. ¿Sí se entiende? Profesor. Ujú. Y entonces, si tú mantienes esa especie de información o esa especie de directorio de qué archivos tienen cada uno de tus vecinos hasta n saltos de longitud, pues tú localmente puedes resolver las búsquedas, ¿no? Yo sé que hasta el tercer salto sí puedo encontrar tal archivo y tal archivo y tal archivo. ¿Por qué? Porque yo sé que alguno de esos vecinos lo tienen. Entonces, ¿cómo se llama? Para poder hacer eso, tú vas a definir una especie de conjunto que vamos a ver acá. Aquí está. Ese conjunto se le llama conjunto P. Y ese conjunto P lo que va a especificar es en qué nivel de profundidad vas a considerar a tus vecinos o no.
por ejemplo, aquí le están poniendo un ejemplo. Dice, suponiendo que P es igual a 0,2,5, significa que cuando propagues una búsqueda, primero vas a revisar a nivel 0 de profundidad si se encuentra o no se encuentra el archivo. A nivel 0 de profundidad eres tú mismo. Revisas en tu propio sistema de archivos y ahí encuentras lo que estás buscando. Si no lo encuentras ahí, aquí dice que lo vas a revisar en el segundo nivel de propagación. O sea, en el 1 no. En el 0 sí lo revisas localmente, en tu primer vecino no. En los vecinos de segundo nivel sí. En los de tercero no. En los de cuarto no. En los de quinto sí. ¿Sí se entiende? Profesor. Entonces, y Sí, aparte de eso, profesor. tú vas a especificar la profundidad hasta la cual vas a propagar la búsqueda. Ajá. Entonces dice, suponiendo que ya definiste tu conjunto P, que es en el que vas a definir a qué vecinos sí les vas a preguntar y a qué vecinos no, a los que aparezcan aquí sí le vas a preguntar, a los que no aparezcan aquí no les vas a preguntar. Entonces, empiezas en una profundidad igual a 0, que eres tú mismo. Aquí está. Entonces checas en tu sistema de archivos si tú encontraste el archivo que buscabas. Y si ya lo encontraste, pues ya tienes el archivo. Si no lo encontraste, entonces le, le pasas la pregunta a tus siguientes vecinos o a tus vecinos que están a un salto de distancia de ti. Entonces ya el nivel de profundidad ya no es 0, ya es 1 porque ya le estás preguntando a los vecinos que tienes a un salto de distancia tuyo. Por eso dice aquí, ya el tiempo de vida ya involucra un salto. Luego dice, como esos vecinos que están a un salto de distancia de ti no aparecen en el conjunto P, pues ellos no van a procesar la consulta, solo la van a reenviar a sus vecinos que tienen a un salto de distancia. Entonces, como tus vecinos de un salto de distancia ya le preguntaron a sus vecinos, ya el tiempo de vida ya es igual a 2, ya se propagó la consulta a un siguiente nivel. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí, profesor. Entonces ahora, como el nivel de propagación ahorita ya es 2 y 2 sí aparece en el conjunto de búsqueda P, entonces ellos sí están obligados a revisar en sus sistemas de archivos locales si aparece el archivo o no. Si aparece, pues ya te contestan dándote el que sí apareció, ¿no? Si no aparece, van a reenviar la consulta a sus siguientes vecinos que tienen a un salto de distancia de ellos. Entonces ya tiempo de vida sería igual a 3. Ya se propaga un tercer nivel de profundidad. ¿Sí queda claro? Sí, profesor. ¿Sí? Como el nivel de profundidad 3 no aparece en tu índice local de búsqueda, pues entonces todos esos vecinos que estén a 3 saltos de distancia no van a buscar en sus sistemas de archivos locales, simplemente van a propagar la búsqueda a sus vecinos. Entonces sus vecinos de ellos serían el nivel 4 de profundidad. Como el nivel 4 tampoco aparece en P, en tu índice de búsqueda, entonces ellos tampoco procesarían la búsqueda, solamente la propagan al siguiente salto. Entonces ya en el siguiente salto, que sería un nivel 5 de profundidad, esos vecinos, como 5 sí aparece en tu índice de búsqueda, ellos también tendrían que buscar en cada uno de sus sistemas de archivos locales a ver si encuentran el archivo. Y ya sea que lo encuentren o no lo encuentren, hasta ahí pararía la búsqueda, porque es el último nivel hasta el que llega la búsqueda. ¿Sí se entiende? Entonces, esa Sí, es otra, profe. otra técnica de búsqueda donde no estás haciendo una inundación. De hecho, no le estás preguntando a todos, solo le estás preguntando a aquellos vecinos que entran dentro de tu índice de búsqueda, ¿no? Que en este caso fue 025. Bueno, entonces esa es otra forma, ¿no? Una desventaja que tiene, bueno, tiene ventajas y desventajas, ¿no? La ventaja, pues, es que no estás mandando broadcast, no estás generando tanto tráfico. La desventaja, pues, al igual que ya habíamos mencionado hace rato, es que puede ser que el índice, digo, el archivo que tú busques a lo mejor esté en un nivel 6, pero como el 6 ya no aparece en tu índice local, pues ya no se le preguntaría a esos vecinos que están en el sexto nivel de profundidad, ¿vale? Entonces esa es una de las desventajas. Pero insisto, esa es otra forma de generar búsquedas.
Se tiene otro algoritmo para hacer búsquedas. Este se llama búsqueda basadas en índices de enrutamiento. En este caso, ya no nos vamos a basar en el nombre del archivo para hacer la búsqueda, sino en el contenido del archivo. Si es que el contenido del archivo contiene alguna de las palabras que tú estás buscando. Pues imagínense que están buscando algo sobre México y encuentran varios documentos que en el contenido pues tienen citada la palabra México, ¿no? Entonces, para ese tipo de búsqueda se aplica más sobre archivos de texto, no archivos de cualquier tipo como los otros métodos de búsqueda. ¿Por qué? Porque en este caso necesitas poder acceder al contenido del archivo. ¿Sí se entiende? Sí, profe. Entonces, para este caso, tú necesitas definir un índice de enrutamiento. ¿Y cómo se genera? Aquí dice, cada nodo mantiene un índice local de su propia base de datos de documentos sobre palabras clave que están contenidas en esos documentos. Entonces, ¿qué tienes que hacer primero? Sacar cuáles son las palabras clave que hay en esos documentos. Una forma fácil de hacer eso es con simplemente ves qué palabras se repiten más, ¿no? En un archivo. Y si ya sabes qué palabras se repiten más, pues esas van a ser las palabras clave, ¿no? Que va a tener ese archivo. Entonces, un índice de enrutamiento es una estructura de datos distribuida en la cual una vez realizada una consulta de contenido se van a calcular cuáles son los M mejores vecinos que te pudieran llevar a encontrar ese archivo que tú estás buscando. Ajá. Y dice, un buen vecino es aquel a través del cual muchos documentos pueden ser encontrados rápidamente. Entonces, dice, un índice de enrutamiento está organizado con base en las rutas de un solo salto y los temas del documento, o sea, cuáles son las palabras. Índice por ruta, por vecino y además por tema. Y aquí viene un ejemplo, ¿no? Dice, la entrada del índice de enrutamiento foto 2 en el nodo 1. Imagínense que tiene una serie de nodos, el nodo 1, el 2, el 3, el 4, el 5N. Y de pronto tú estás revisando la tabla de índices de enrutamiento del nodo 1. Y una de las entradas de índices de enrutamiento del nodo 1 tiene esta forma, foto, 2. ¿Eso qué es lo que te está diciendo en el nodo 1? Lo que te está diciendo es que si tú quieres encontrar un archivo que contenga la palabra foto, un buen vecino que pudiera decirte dónde está, no significa que el archivo esté ahí, significa que él pudiera saber dónde está, es el nodo 2. Ajá. ¿Sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, basándonos en eso, vamos a ver un pequeño ejemplo, ¿no? En este ejemplo ya vamos a utilizar lo que se llama índices de enrutamiento, pero índice de enrutamiento compuesto. ¿Por qué? ¿Por qué dice compuesto? Porque ya no es con base a una sola palabra, sino a un conjunto de palabras. Ajá. Entonces ya es como que ya no nada más considerar una palabra en particular, sino yo quiero buscar archivos que contengan este texto, más este texto, más este texto, o esta palabra, más esta palabra, más esta palabra, ¿no? Entonces, cada máquina o cada nodo que forme parte de la aplicación va a tratar de generar una tablita parecida a esta que está aquí. Entonces, ¿qué nos está diciendo esto? Nos está diciendo, dice que este es el índice de enrutamiento compuesto en el nodo 2. Sería como su tablita de todos los posibles resultados que se pueden encontrar en él mismo y a través de sus vecinos, ¿no? Entonces dice que el nodo 2 sabe que en el nodo 1 hay 2000 archivos, sabe que en el nodo 4 hay 900 archivos, sabe que en el nodo 12 hay 800 archivos. Luego dice que de los 2000 archivos que hay en el nodo 1, en 500 de ellos aparecen estas palabras, ¿no? Machine Learning. En 400 archivos de los 2000 que hay en el nodo 1 aparece la palabra fotos. En 100 de los 2000 archivos que aparecen en el nodo 1 aparece la palabra educación. Y en uno de los 2000 archivos del nodo 1 aparece esta palabra. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Y luego lo mismo con otro de sus vecinos, ¿no? Sabe que tiene 900 archivos. De esos 900 archivos, en ninguno de ellos aparece la palabra Machine Learning. En 300 de los 900 archivos aparece la palabra fotos. En 180 de los 900 archivos que hay en el nodo 4 aparece la palabra educación. Y en 300 de los 900 archivos que hay en el nodo 4 aparece esta palabra Rusia.
Y luego lo mismo para este vecino. Así pudiera tener para cada uno de sus vecinos un nodo en particular. Ahora, ¿para qué les va a servir eso? Para que cuando se hagan búsquedas basados en alguna de esas palabras significativas, que ya quedamos que primero se tienen que especificar cuáles son las palabras significativas, se pueda saber en dónde buscar, ¿no? Entonces, antes de realizar la búsqueda de un archivo, primero se tiene que validar la calidad de los vecinos para saber a quiénes preguntarle y a quiénes no. Para sacar esa calidad de los vecinos, se utiliza esta receta de cocina. Entonces dice, la cantidad de resultados que puedes elegir preguntando a alguno de los vecinos está dada por la cantidad de documentos que hay en ese vecino multiplicado por su índice de enrutamiento compuesto de acuerdo a la cantidad de archivos que posee ese vecino. Y eso lo vas a hacer por cada uno de tus vecinos. Por eso es una multiplicación sobre el tema de interés. Entonces vamos a ver un pequeño ejemplo. Dice, vamos a suponer que en el nodo 2 recibes una consulta por documentos sobre estas dos cadenas, la cadena fotos y la cadena educación. Entonces, si el nodo 2 ya tiene esta tablita, porque ahí ya sabe cuáles son esas palabras significativas y sabe cuántos documentos hay en cada uno de sus vecinos, pues le va a ser fácil determinar a quién preguntarle por la palabra fotos y por la palabra educación. Entonces, aquí es donde hace el cálculo, ¿no? Dice, lo primero que vamos a hacer es estimar la cantidad de resultados para la palabra fotos y para la palabra educación que pudiéramos encontrar en cada uno de nuestros vecinos. Aquí dice los resultados para la palabra fotos y la palabra educación del vecino 1. Sabemos que el vecino 1 tiene en total 2000 archivos. De esos 2000 archivos los vamos a multiplicar por la cantidad de archivos que tienen la palabra que tú quieres, que es la palabra fotos. La palabra fotos aparece 400 veces. Aquí está, 400 veces de 2000 archivos. Y lo multiplicas por la otra palabra, que era la palabra educación, ¿no? Que aparece 100 veces de los 2000 archivos que tiene el vecino 1. Entonces, haces la multiplicación, el total de archivos que hay por la cantidad de ocurrencias en el total de archivos que se tiene para las dos palabras, y eso te va a decir su índice de enrutamiento compuesto, de que en este caso te da 20 hacer este producto, te da 20, ¿no? Luego haces lo mismo en el siguiente vecino. ¿Cuántas veces aparece fotos? En el vecino aparece 300 veces de los 900 archivos que tiene. ¿Cuántas veces aparece la palabra educación? Aparece 180 veces de las 900 palabras que tiene. Y el total de archivos que tiene son 900. Haces el producto y te da esto. Luego haces lo mismo con el siguiente vecino. Fotos aparece 80 veces de los 800 archivos que tiene. Educación aparece 20 veces de los 800 archivos que tiene. Y en total tiene 800 archivos. Haces el producto y te da esto. Entonces comparas el índice de enrutamiento compuesto que te devolvió cada uno de tus vecinos para las palabras que tú estás buscando, que pudiera contener esos archivos. Y el que te da el número más grande en este caso es el vecino 4. Y entonces por eso dice, en este caso el nodo 4 sería un mejor vecino para preguntarle acerca de archivos que contengan la palabra fotos y la palabra educación, que cualquiera de los otros dos vecinos, ¿no? El peor de los vecinos al que le pudieras preguntar sería el vecino 12, porque te arroja un índice muy bajo de resultados, mientras que este te arroja un índice más o menos alto de resultados. ¿Sí se entiende? Profesor. ¿Sí? Entonces, ese es otro tipo de búsqueda inteligente, ¿no? En donde no nada más estás propagando mensajes así por difusión a todos, sino que primero vas a basarte en quien tú piensas que te puede devolver mejores resultados y a ese es al que le vas a preguntar. Entonces, ya hasta que hiciste este cálculo, este sería el único vecino al que le preguntarías por un archivo que contenga las palabras fotos y educación. A los otros pues, no tendría caso que les preguntes, porque a lo mejor hay altas probabilidades de que no tengan el archivo o no sepan dónde encontrarlo, mientras que este sí. ¿Sí se entiende eso? Profesor. Sí, bueno, ya son 4:31, si quieren hoy le dejamos ahí
La siguiente clase, seguimos con esto, ya para acabar. Y bueno, tengan muy bonita tarde, provecho si apenas van a comer y nos vemos la siguiente clase. ¿Sale? Gracias, profe, igualmente. Es profesor, hasta luego. Es profe, Vemos. buen Es día. profe, hasta Buen luego. día. Nos vemos.